La idea es empezar exponiendo hoy, un poco retomando con lo último que terminamos y afianzando los conceptos de seña, confirmatoria, penitencial, boleto, y entrar un poco más en la parte teórica, con conceptos, o sea, que nosotros tenemos en el Código Civil, y empezar a desarrollar partes del boleto de compra-venta para terminar con la escritura pública, ¿sí? Vamos a ver, o sea, diferentes casos y modalidades que tenemos para nosotros instrumentar los boletos de compra-venta, ya sea como condición suspensiva, la famosa cláusula a referéndum, o como condiciones resolutorias, pactos de retroventa, de reventa, pactos de preferencia, que no solemos usar nosotros generalmente en las contrataciones, pero que pueden ser muy útiles en algunos casos especiales, ¿sí? La idea es, o sea, comenzar con la exposición, seguir con la exposición, 15 minutos antes de terminar, voy a dar lugar a las preguntas. Los que les vayan surgiendo preguntas o tengan preguntas específicas porque se acuerden de algo que les pasó, un caso concreto, anótenlas, no se las olviden, y cuando demos lugar a las preguntas, vamos todos juntos a contestarlas, ¿sí? Bueno, en la charla pasada estuvimos hablando de lo que es la reserva, mal llamada reserva, en verdad oferta de compra. Dijimos que la oferta de compra es una declaración unilateral de una de las partes que da comienzo a una negociación inmobiliaria que puede dar lugar a otra contraoferta y se cierra con la aprobación por parte de la otra parte de los términos y condiciones ofertados. Al cerrarse, dijimos nosotros que con la aceptación, esa aceptación tenía que ser comunicada al oferente para que se perfeccione el contrato, para que haya un contrato de compraventa, ¿sí? Y ahí estaríamos, o sea, frente a una seña. Dependiendo los términos y condiciones que nosotros pusimos en nuestro formulario, iba a ser una seña confirmatoria o una seña penitencial, que iba a permitir el arrepentimiento nuestro, ¿sí? Dando por supuesto esto, vamos ahora un poco a explicar los conceptos que tenemos, que son relativamente nuevos, aunque el Código Civil ya tiene casi 3 años, un poco más de 3 años. En agosto del 2015 entró a regir el nuevo Código Civil y Comercial, en el cual se cambiaron algunos conceptos que nosotros tradicionalmente veníamos usando y teníamos en nuestros modelos, por lo cual quizás tuvimos que ayornarnos en esas cláusulas, en esos términos, y también quizás conviene ayornarnos en la práctica, porque alguna práctica que nosotros podíamos llegar a tener antes como constitucionaria, quizás ahora no es necesaria y cambió. Y otra, que quizás nosotros no le damos mucha importancia, como por ejemplo lo que hablamos antes de los mails, quizás sí hay que empezar a darle importancia, ¿eh? Porque pasan a tener relevamiento y importancia jurídica. Vamos a una caracterización que hace el Código Civil de lo que son los instrumentos. Antes nosotros hablamos siempre de instrumentos privados e instrumentos públicos. La diferencia fundamental que había entre los instrumentos privados y los instrumentos públicos era que los instrumentos privados eran instrumentos que no tenían otra formalidad que ser redactados en un papel, o sea, tenían que ser por escrito, tenían que ser firmados por las partes y tenían que tener ciertos requisitos que nosotros siempre lo repetíamos en las charlas anteriores, que tenían que tener doble ejemplar y no tenían que tener partes en blanco o enmiendas no salvadas, ¿sí? Muchos de ustedes, o hemos visto nosotros, o sea, muchos instrumentos privados en donde se hacían en simple faz quizás y dejaban lugar. Y tampoco tenían doble ejemplar, o no se ponía la famosita frase a lo último, en prueba de conformidad se firman 2 ejemplares de un mismo tenor y un único efecto, ¿sí? Eso era indispensable para que el instrumento privado exista. Hoy cambió esto. El Código Civil introduce como validez jurídica los instrumentos particulares. Los instrumentos particulares dicen que pueden ser firmados o no firmados, y son toda expresión escrita, visual o audiovisual, ¿sí? Digital o no, que manifieste una voluntad. Esos son los instrumentos particulares, dentro de los cuales están los instrumentos privados.
¿Cuándo un instrumento es considerado por el Código Civil privado? Es cuando es firmado. Y la firma puede ser, lo dice precisamente el Código Civil, hológrafa, o sea, de puño y letra, o puede ser también digital. La firma digital convierte a un instrumento, que puede ser digital, en instrumento privado, ¿sí? Por otro lado, tenemos los instrumentos públicos. Los instrumentos públicos, a diferencia del instrumento privado, tienen un tercer protagonista, que es un funcionario público. Puede ser un escribano público, puede ser un juez, o alguien que representa al Estado y que dé fe pública. Lo que hace es investir al contenido de ese instrumento con fe pública. Que sea público significa que es auténtico por sí mismo. En ciertas partes, para decir que ese instrumento es falso, tiene que haber un procedimiento especial que lo dé por falso. En cambio, el instrumento particular o el instrumento privado sirve como prueba, pero quizás hay que reafirmar esa prueba y probarla en juicio una vez que está discutida. Los instrumentos públicos, que es lo que vamos a ver al final, o sea, están expresamente hoy regulados en el Código Civil y pueden ser las escrituras públicas o las actas. Nosotros muchas veces hablamos de actas, a veces acá nosotros intervenimos cuando hay una asamblea de CUSICBA, venimos nosotros como escribanos y labramos un acta. En el acta constan hechos. Los hechos dan fe por sí mismos. El escribano lo que hace es dejar constancia en un escrito, en la escritura pública, de los hechos que pasan ante él para que no puedan ser después desmentidos. Las escrituras públicas contienen negocios jurídicos. El negocio jurídico tiene que estar revestido de ciertas formalidades. Una compraventa tiene que tener sus caracteres típicos, una permuta tiene que tener los suyos, un fideicomiso tiene que tener los suyos propios, al igual que una donación o cualquier acto jurídico que se plasme por escritura pública, ¿sí? Quiero leerles algunos artículos del Código Civil. El artículo 286 habla de la expresión escrita. La expresión escrita puede tener lugar por instrumentos públicos o por instrumentos particulares, firmados o no firmados, excepto en los casos que determinada instrumentación sea impuesta. Puede hacerse constar en cualquier soporte siempre que su contenido sea representado con texto inteligible, aunque su lectura exija medios técnicos. El artículo siguiente dice que los instrumentos particulares pueden ser firmados o no. Si lo están, se llaman instrumentos privados, un poco lo que decíamos antes. Si no lo están, se los denomina instrumentos particulares no firmados. Esta categoría comprende todo escrito no firmado, entre otros los impresos, los registros visuales o auditivos de cosas o hechos y cualquiera que sea el medio empleado, los registros de la palabra y de información. La firma prueba la autoría de la declaración de voluntad expresada en el texto al cual corresponde y debe consistir en el nombre del firmante o en un signo. En los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se utiliza una firma digital que asegure indubitablemente la autoría e integridad del instrumento, ¿sí? La vez pasada yo hablé de la importancia de los mails. Los mails son instrumentos particulares, no firmados, ¿sí? Que quizás no tienen la entidad para configurar un contrato en sí mismo, ¿sí? Pero sí sirven como medio de prueba por escrito. Sí sirven como principio de prueba por escrito. Y también se pueden tener como configurativos de tratativas preliminares. Hoy el Código Civil también habla de tratativas preliminares y habla un poco de la formación de la voluntad. ¿Cómo se llega a un contrato? Lo trata expresamente en el código. O sea que el código entiende que las partes no llegan a un contrato, a firmar un papel, porque se levantaron un día, se encontraron y firmaron todos los términos y condiciones de una vez y como por arte de magia. Sino que supone que hay tratativas preliminares, que hay idas y vueltas, que hay una negociación previa, que los términos y condiciones están concordados, están discutidos, y después se llega a un resultado final, que es el que se firma y se plasma en un escrito, ¿sí? Entiende también, o sea, que hay ciertos contratos a los que le quiere dar mayor seriedad y necesita darle mayor formalidad y necesita también que las partes le presten más atención y más importancia, para lo cual requieren que sean
hechos ante un escribano público, que dé mayor certeza y mayor seguridad. Que esas voluntades se expresen entendiendo bien las obligaciones que se generan y los derechos que se generan cuando uno estampa la firma en esa escritura pública, ¿sí? Quiero leerles otro artículo que es el tema de la firma. Si alguno de los firmantes de un instrumento privado no sabe o no puede firmar, puede